Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de este hermoso fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 58, Cambiantes. El reloj del pasillo marcaba la medianoche. El sonido era tan leve que solo el silencio podía amplificarlo. Duilig abrió los ojos lentamente. No sabía por qué. No hubo ruido, ni sobresalto, ni una pesadilla. Solo, algo la había despertado. Giró apenas la cabeza, y vio a Starling durmiendo plácidamente en la cama del otro lado de la habitación, respirando con la calma de quien confía en que todo está en orden. Pero había un hueco. El lugar donde debía estar el dragón estaba vacío. El corazón de Duilig dio un pequeño salto. No era la primera vez que Spike salía a despejarse por las noches, pero algo en el aire se sentía distinto. La princesa se levantó sin encender la luz, abrigándose con un hechizo cálido antes de salir del cuarto. El eco de sus cascos resonó en los pasillos como un recuerdo que no quería ser recordado. En la torre más alta del castillo, aquel lugar donde alguna vez el rey Sombra ocultó el corazón del imperio, el viento soplaba entre los cristales, gimiendo como un coro lejano. Y allí, en el borde, estaba Spike. No llevaba su armadura. No había fuego, ni palabras. Solo la silueta de un dragón sentado al borde del abismo, mirando hacia la inmensidad blanca que se extendía hasta perderse entre las montañas. La nieve se reflejaba en sus ojos como un mar silencioso. Sus piernas colgaban al vacío, moviéndose apenas, mientras sus garras reposaban sobre el borde de cristal. Parecía en calma, pero no lo estaba. Era el mismo lugar donde una vez decidió aceptar quién era. Donde el eco de Ángel se desvaneció para dar paso a Spike. Creyó que ese día había cerrado un ciclo. Que todo iría bien. Y durante un tiempo, así fue, pero incluso los héroes se quiebran en los silencios que nadie ve. El viento sopló fuerte, haciendo vibrar los fragmentos del cristal bajo él. No pensaba en el peligro. Ni siquiera en dormir. Solo, en el peso. El peso de ser, de recordar, de vivir con más pasado del que un dragón tan joven debería cargar. Tal vez, no lo estoy haciendo tan mal, pensó con una sonrisa cansada, sin mucha convicción. Su aliento se volvió vapor en el aire frío. Y sus ojos se perdieron entre la neblina que cubría la noche. La nieve, los cristales, el cielo estrellado, todo se fundía en un solo tono. Y en medio de todo eso, Spike solo respiró. El viento gélido rozaba las escamas de su rostro, levantando copos de nieve que brillaban como fragmentos de cristal flotando en el aire. Desde allí arriba, podía ver las calles apagadas del imperio. Largas líneas de luz tenue marcadas por los faroles que aún resistían la noche. Uno que otro guardia recorría las avenidas, sus cascos resonando como ecos lejanos. Todo lo demás era quietud. Spike apoyó el mentón en su garra, observando sin mirar realmente. Su mente, en cambio, viajaba. Por un instante creyó ver reflejos en los ventanales. Su silueta partida en dos, como si la luz no decidiera a quién iluminar. Y ahí volvió el pensamiento. El nombre. Ángel.
Un suspiro se escapó entre sus colmillos. Si alguien escuchara eso, pensaría que hablo del conejo de Fluttershy, murmuró para sí, con una sonrisa amarga. Pero ese nombre, para él, significaba otra cosa. Significaba antes. Había intentado enterrarlo. No porque doliera, sino porque creía que no importaba. Pero cada vez que el silencio lo encontraba, su mente regresaba sola. A veces se preguntaba si seguía siendo él. Si en verdad era Spike, o si ese nombre solo era una máscara sobre un recuerdo que se niega a morir. Miró hacia el horizonte, donde el resplandor de la aurora apenas se insinuaba en los bordes del cielo. El imperio dormía. Y él, con todo su poder, se sentía más perdido que nunca. «Soy un dragón, soy un héroe», susurró con una mueca casi divertida. «¿Y eso qué se supone que signifique?» No obtuvo respuesta, solo el aullido lejano del viento colándose entre las agujas de cristal. Cuando soñaba con crecer, pensaba en otra cosa. En volar, en descubrir, en encontrar su lugar. No en esto. No en preguntas que no sabía responder. Sus garras se cerraron, dejando marcas leves sobre el cristal helado. Era un mundo mágico, lleno de luz, de milagros, de esperanza, y sin embargo, él se sentía atrapado entre sombras que no eran suyas. Por primera vez en mucho tiempo, Spike no pensó en visiones, ni en coronas, ni en deberes. Pensó en sí mismo. Y eso, por alguna razón, se sintió más difícil que cualquier batalla. El aire helado se colaba entre sus escamas, como si el imperio mismo respirara a través de él. A veces pensaba que el frío era una forma de recordarle que seguía aquí, que no todo había sido un sueño. Pero, ¿y si sí lo era? Sus ojos siguieron una ráfaga de nieve que giró frente a él, caprichosa, danzando al borde del abismo. Por un instante creyó ver una silueta en ella, la sombra de alguien que una vez fue humano, alguien que también miró el horizonte buscando respuestas. El viento sopló más fuerte y la forma se deshizo, dejando solo silencio. Spike suspiró. Otra vez con lo mismo, murmuró apenas audible, cansado de escucharse. Cansado de la misma pregunta que, por más que la enterrara, siempre encontraba el modo de resurgir. ¿Quién soy realmente? Una parte de él se burlaba. ¿No habíamos resuelto eso ya? La otra, simplemente callaba, porque sabía que esas heridas no sanan con respuestas, sino con tiempo. Tal vez ser un héroe no era lo difícil. Tal vez lo difícil era existir cuando sientes que no perteneces del todo a ninguna vida. Se llevó una garra al pecho, justo sobre el corazón. El latido seguía ahí, firme y cálido, pero no sonaba igual que antes. Ni como Ángel, ni como Spike. Sonaba a algo intermedio, un pulso que no sabía a quién pertenecía. Supongo que no importa, susurró, sin convencerse del todo. Al final, sigo aquí, ¿no? Las nubes cubrieron la luna, apagando la escasa luz que bañaba la torre. La sombra del dragón quedó sola, fundida en la piedra, como si incluso la noche se negara a acompañarlo. Sus garras temblaban. No de frío. Del peso. Se llevó ambas manos al rostro. Se presionó los ojos, como si eso pudiera borrar los pensamientos que giraban en su mente como una tormenta que no cesaba. No sirve de nada, musitó, en un suspiro áspero. Ya lo había dicho antes. Se lo había repetido 1000 veces. Debo dejarlo ir. Ese nombre.
ese pasado, ese que ya no existe. Y aún así, ahí estaba, como una sombra clavada en el pecho, como un eco que nunca se calla. Ese yo ya no existe, susurró, con una voz que intentaba sonar firme, pero se quebraba en la última palabra. Tiene que dejar de importar. Tiene que desaparecer. La respiración se le agitó. El silencio se volvió denso, opresivo, y entonces, una voz lo interrumpió. No venía de afuera. Venía de adentro. ¿Y por qué debería desaparecer? El corazón se detuvo un segundo. No era un recuerdo. No era una memoria. Era algo más. Era él mismo respondiéndose. Una parte suya que se negaba a callar. Porque no sirve. Porque ya no tiene lugar en este mundo. Porque no soy ese humano. ¿Y qué eres entonces? ¿Un dragón? ¿Un asistente? ¿Un héroe? ¿Un muñeco de cristal que sonríe cuando todos miran, y se derrumba cuando está solo? Basta. El rugido no fue fuerte, pero retumbó en sus entrañas. Una orden, un grito ahogado dirigido a su propio pecho. No necesito esto ahora. Sus palabras chocaban entre sí, sin rumbo, desesperadas por sonar convincentes. Esto, solo es otra noche como cualquiera. Solo pensamientos. Solo, no. Hoy no. Hoy no era una noche cualquiera. Hoy, la voz era más fuerte. Hoy, las preguntas no se escondían. Se apretó el pecho, con fuerza. El latido ya no era firme. Era errático. Era miedo. Era duelo. Era alguien pidiendo ayuda desde dentro. ¿Qué diablos eres? Susurró, casi como si le hablara a su reflejo invisible. ¿Qué eres tú? Y nadie respondió. Porque la pregunta no iba al viento. La pregunta era para el dragón. Para el niño. Para el alma atrapada entre dos mundos. Para Spike. Para Ángel. Para ambos. Se desplomó lentamente sobre el suelo de cristal, las piernas ya no sostenían el peso del conflicto. Apoyó la frente en sus garras, y por un momento, deseó no pensar. No sentir. Ser Spike, es lo único que me queda, susurró, pero ya sin fuerza. Una afirmación que no era consuelo. Solo una venda sobre una herida que no ha cerrado. El viento sopló. Ni cálido, ni frío. Solo, indiferente. Y él permaneció ahí, escuchando el silencio. Como si esperara, que, por una vez, respondiera algo más que su propia voz. Aún en el suelo, con el cuerpo recogido como si quisiera volverse más pequeño que una sombra, Spike no se movía. El silencio lo abrazaba, no con ternura, sino con indiferencia. El cristal bajo su cuerpo era frío. Sus escamas no lo sentían. Pero su alma, sí. Entonces, una voz. No vino del aire, ni de las estrellas. Vino de él. Otra vez. Una frase apenas audible, como un suspiro filtrado entre los restos de su resistencia. Si ser Spike es lo mejor, se detuvo. Sus ojos se abrieron, fijos en el reflejo distorsionado de la luna a través del ventanal empañado. ¿Por qué ser Spike duele tanto? Y esa pregunta, esa simple pregunta, fue el golpe final. Los músculos de su rostro se tensaron. Las garras se cerraron. El pecho se encogió. Las lágrimas no cayeron al principio. Se negaban a salir, atrapadas como si incluso el dolor tuviera miedo de mostrarse.
pero lo hizo. Cuando alzó la vista, cuando buscó las estrellas, cuando se preguntó si allá arriba había algo, alguien, que pudiera darle una respuesta, las lágrimas descendieron. Silenciosas. Calientes. Rebeldes. Intentó secarlas con una garra. Frunció el ceño. Se incorporó un poco. Respiró hondo. No debía ceder. No otra vez. Pero esta noche era distinta. Esta no era una noche cualquiera. No era por la carga de ser un héroe. Ni por el peso de fingir que entiende quién es. Ni por tener que proteger un imperio que aún no sabe si lo acepta del todo. Ni por vigilar un mundo que lo ve como algo extraño. Ni por esforzarse el doble, el triple, por estar a la altura de lo que esperan. Ni por el futuro que lo inquieta. Ni por el pasado que lo consume. No. Esta noche dolía porque, por fin, todo eso se juntó. Se acumuló. Se atascó en su pecho. Y reventó. El dolor no venía solo del miedo. Venía de la soledad que nace cuando sabes que lo que sientes no puedes compartirlo con nadie. Que aunque hables, nadie entenderá que ese nombre, Spike, es también una jaula. Una máscara. Una cura. Una maldición. Esto debe ser así, murmuró, tragando saliva, limpiándose el rostro con el dorso de su garra, como si al borrar las lágrimas pudiera borrar la verdad. La voz ya no era temblorosa. Era hueca. Esto es solo para mí. Se puso de pie. No rápido. No con orgullo. Solo porque tenía que hacerlo. Una parte suya quería quedarse ahí, en el suelo, siendo solo un pensamiento entre ruinas de dudas. La otra, esa que nunca se calla del todo, le susurró al oído: tú puedes con esto. Tienes que poder. Y como siempre, obedeció. Aunque supiera que esa frase, ser Spike es lo único que queda, no era una verdad absoluta. Solo una venda. Una más. Pero por ahora, era suficiente. Respiró hondo. No para calmarse. No para armarse de valor. Sino porque su cuerpo lo exigía, como si después de todo lo que había librado, necesitara algo, lo que fuera, que le diera forma otra vez. Su pecho subió, se tensó, y luego bajó. No se sintió mejor. Solo, funcional. Se pasó una garra por los ojos. No con ternura. No con vergüenza. Con rabia. Como si cada lágrima fuera un error que no debería repetirse. Como si admitir que dolía, fuera una debilidad que aún no sabía perdonarse. Un problema a la vez, Spike, murmuró, casi con desprecio. Como si necesitara convencerse de que aún podía fingir ser ese dragón resuelto que todos esperaban. Y sin pensarlo más, se impulsó. Sus alas se abrieron de golpe, alzando polvo, escarcha, y una parte de él que aún intentaba resistirse a todo esto. Se lanzó a la noche, rompiendo el viento con fuerza. Los ojos, rojos aún por el llanto, ahora brillaban con otra cosa. Determinación. O tal vez furia. O tal vez, una mezcla de ambas. Volaba rápido. Más de lo necesario. No por estrategia. No por precisión. Sino porque necesitaba correr, volar, arder. Necesitaba algo que lo mantuviera ocupado. Algo que doliera distinto. Los cambiantes seguían al acecho. El imperio aún estaba en peligro.
Y si no podía apagar el incendio dentro de él, al menos podía enfrentar el que estaba afuera. Era su deber. Era su promesa. Era su escudo. Orgullo de dragón. Quizás. Pero también, algo más. Una parte profunda de su ser que, pese a todo, no podía rendirse. Que aún en ruinas, aún con una herida bajo cada escama, elegía seguir. Porque en algún rincón de su alma, una voz, suya o no, aún gritaba: no importa quién seas, pero no dejes de luchar. Y eso, por ahora, bastaba. Una sombra cruzó el cielo como un susurro oscuro sobre la nieve. Alta, rápida, decidida. Y desde una de las ventanas del castillo, alguien la vio pasar. No hizo nada. No dijo nada. Solo observó cómo esa silueta se perdía en la noche, tragada por el viento y la distancia. La luz del interior contrastaba con el frío allá afuera. Y aún así, por un instante, se sintió más helado al ver esa figura desaparecer. Como si supiera que esa soledad no era parte del plan. Pero tampoco algo que pudiera detener. Lejanas tierras, límites del imperio. El corazón de cristal no llegaba hasta allí. No había cúpula de calor. No había protección mágica. Solo ventiscas. Frío. Un mundo blanco, vacío y cruel. La nieve azotaba desde todos los frentes, danzando como cuchillas diminutas. Y entre todo eso, un destello esmeralda parpadeaba a la distancia. Era una llama. Pequeña, inestable, verde como el fuego de un alma que se niega a apagarse. Spike caminaba entre la tormenta. No volaba. No por falta de fuerzas, sino porque necesitaba tocar el suelo, sentir algo firme bajo sus garras. Su fuego iluminaba poco, pero era suficiente para abrirse paso. Tenía frío, sí. Pero no era solo su cuerpo. Era ese frío interno, el que ni el fuego podía derretir del todo. Sus pasos eran firmes, casi frenéticos. Buscaba algo. O alguien. Quizás una señal de los cambiantes, quizás una excusa para luchar. Pero más que estrategia, lo suyo era un acto desesperado. Un movimiento sin sentido. Un cazador que no había trazado su ruta. Un guardián que solo quería dejar de pensar. Y en su silencio, solo el crujido de la nieve respondía. Porque aunque sus sentidos estaban alertas, su mente seguía fragmentada. Pero eso no importaba ahora. Una amenaza a la vez, murmuró. Aunque ni él sabía si hablaba de los enemigos, o de sí mismo. Nieve. Blanca, infinita, inmutable. Spike giró sobre sus talones, su llama verde chisporroteando ante cada ráfaga de viento. Nada. Solo hielo, ventiscas y silencio. ¿De verdad pensaba que bastaba con presentarse, mirar alrededor, y que las respuestas vendrían a él? ¿Qué se suponía que iba a pasar? Murmuró, con los colmillos apretados. ¿Que la solución iba a salir de la nieve como si fuera magia? Su voz se perdió entre la tormenta. Y entonces, dio un paso más. El crujido bajo sus pies no fue de la nieve habitual. Fue más hueco. Más traicionero. No tuvo tiempo de pensar. Ni de reaccionar. El mundo bajo sus garras colapsó en un solo instante. El hielo cedió. Y Spike cayó. Fue una caída breve, pero desordenada, torpe, y cruel. La nieve amortiguó el golpe, pero no su orgullo. Y mucho menos su agotamiento.
El eco del impacto se desvaneció en una oscuridad más densa, más callada. Cuando al fin abrió los ojos, aún jadeando, estaba en una especie de caverna. Oscura. Amplia. Fría. Su fuego aún ardía débilmente entre sus garras, proyectando sombras irregulares sobre las paredes de cristal congelado. Parecían espejos rotos, y todos reflejaban versiones de sí mismo que no quería ver. Gruñó. No por el dolor, sino por la frustración. Se incorporó lentamente, sacudiendo la nieve de sus escamas con un bufido. Le dolía el costado, una de sus alas estaba cubierta de escarcha, y su orgullo, enterrado bajo metros de preguntas sin respuesta. Perfecto, susurró con ironía amarga. Ni plan, ni pista. Solo yo y mis gloriosas decisiones. Se frotó el rostro con una garra, arrastrando los restos de lágrimas congeladas mezcladas con escarcha. El gesto era casi involuntario, pero se detuvo a mitad de camino. Odiaba esa sensación. No el frío, sino esa maldita debilidad. Esa parte que aún lloraba, aún dudaba, aún temblaba en la oscuridad. Esa parte que se suponía que ya debería haber superado. Pero ahí estaba. Y él lo sabía. Esa cueva no era solo un accidente geográfico. Era casi una metáfora. Una caída hacia adentro. Un reflejo físico de cómo se sentía por dentro. Perdido en una cámara helada, buscando algo que quizás no existe, o que no sabría reconocer aunque lo tuviera enfrente. Spike alzó la vista hacia el hueco por el que había caído. El viento silbaba allá arriba, haciendo que los copos se colaran en la grieta como si la tormenta quisiera alcanzarlo incluso ahí abajo. Suspiró. Podría salir volando sin problema. Sus alas, aunque entumidas, respondían. Pero afuera, solo había más frío, más viento, más ruido. Genial, murmuró, con un deje de sarcasmo. Quedo atrapado en un agujero y ni siquiera hay algo interesante. El eco repitió sus palabras, burlón, entre los cristales. Spike rodó los ojos y encendió una pequeña llama verde en su garra, apenas suficiente para iluminar unos metros a su alrededor. Si hay algún cambiante por aquí, sería un buen momento para aparecer, dijo, alzando la voz hacia la oscuridad. Y si su reina anda cerca, bueno, supongo que tendremos que retomar nuestro pacto. Silencio. Ni un crujido. Ni un suspiro de aire. Nada respondió. El dragón soltó un bufido cansado y siguió caminando. Sus pasos resonaban en el suelo helado, acompañados solo por el chisporroteo de su fuego. El túnel se estrechaba por momentos, luego se abría, lleno de formaciones de cristal de todas las formas y tamaños. Hasta que algo al frente le llamó la atención. Un brillo distinto. Un reflejo. Se detuvo. Frente a él, un muro de cristal puro, liso como un espejo, devolvía su imagen con una claridad casi irreal. Por un momento, Spike solo miró. No porque quisiera, sino porque, de pronto, no pudo evitarlo. Era la primera vez en mucho tiempo que se veía de verdad. No un reflejo en el agua, no una sombra distorsionada, él. Completo. De pies a cabeza. Sus ojos recorrieron su cuerpo lentamente. Las escamas endurecidas, las garras más afiladas que recordaba, la altura, vaya, susurró apenas. Supongo que sí, di un estirón.
El comentario se perdió entre la penumbra, pero su sonrisa no duró. El reflejo lo observaba también. Con los mismos ojos verdes, pero con un brillo distinto. Uno que parecía conocerlo más de lo que él mismo quería admitir. Y en ese silencio, el fuego en su cara vaciló, como si dudara en seguir iluminando. Suspiró con fuerza. Aún podía ver la pequeña cicatriz apenas visible al borde de su mejilla. El recuerdo de aquella noche en que Nigmaremon lo alcanzó, un corte que no sanó del todo. Una marca que el tiempo no borró, aunque casi lo lograra. Había pasado mucho desde que todo comenzó. Desde que cayó en este mundo, desde que dejó de ser, bueno, desde que aceptó que ahora era Spike. Dio media vuelta. No tenía sentido seguir mirando. No se vería distinto aunque lo hiciera 100 veces. Pero entonces, justo cuando giraba para alejarse, algo lo detuvo. Una incomodidad. Una punzada en el pecho, quizás. Un presentimiento. Volvió la mirada lentamente hacia el muro de cristal. Parpadeó. Su fuego seguía ardiendo en su garra. Podía sentirlo. Pero el reflejo no estaba ahí. Ni su silueta, ni su llama. El espejo ahora mostraba solo la oscuridad. Spike frunció el ceño y se acercó de inmediato, alzando el fuego para inspeccionar. Tocó el cristal. No era un espejo. Era una superficie opaca, perfectamente lisa, pero no reflejaba nada. ¿Qué demonios? Susurró, su voz perdiéndose entre los cristales. Sus ojos se entrecerraron. Y entonces lo notó. Una huella. Pequeña. Ligera. Casi imperceptible. Y otra. Y otra más, alejándose en dirección contraria a la suya, internándose en la profundidad de la cueva. Las marcas de pasos sobre la escarcha. Pisadas que no eran suyas. La furia se encendió dentro de él como brasas agitadas. Cobarde, murmuró, dejando que su aliento soltara vapor por entre los colmillos. Ahora lo comprendía. Había sido engañado. La imagen en el cristal no era su reflejo. Era una copia. Una ilusión. Un cambiante. Uno tan maldito y perfecto que lo había imitado sin que lo notara. Sus garras se cerraron con fuerza. La llama verde se intensificó. ¿Se atrevieron a volver? Después de lo que ocurrió en Equestria. Después de la advertencia que él mismo les dejó grabada con fuego y ceniza, no aprendieron nada, dijo con la voz más baja, pero cargada de una amenaza latente. Su cuerpo comenzó a avanzar, firme, entre la neblina y los cristales. Las pisadas del cambiante eran su rastro. La oscuridad, su territorio. Pero Spike no caminaba como un guardián. Ahora, se movía como un depredador. Y esta casa, sería personal. La nieve no cesaba ahí afuera. Cada paso era un suplicio. Cada respiración, una aguja de hielo en sus pulmones. La ventisca no solo congelaba su cuerpo, también su esperanza. Solo un poco de amor, solo una pizca. Eso era todo lo que necesitaba. El imperio brillaba a lo lejos, una joya cálida en medio del infierno blanco. Y él, como un insecto solitario, había osado acercarse. Ya no tenía colmena. Ya no tenía lugar. Ya no tenía reina. Solo hambre. Un hambre que lo consumía desde dentro. Un castigo por dejar a los suyos, por atreverse a vivir con algo más que órdenes.
Y aún así, nunca pensó que esto sería su condena. Un rugido. Fuego. La cola llameante pasó silbando junto a su costado, explotando contra un banco de hielo y lanzándolo por los aires. Rodó. Se levantó de golpe. Giró la cabeza. Ahí estaba. Él. La bestia de escamas violeta, ojos como brasas encendidas, y un fuego verde brotando de su mandíbula. El guardián del imperio. El dragón que la colmena había jurado evitar a toda costa. La furia que se alzaba cuando el peligro tocaba Ponyville, o el corazón del imperio. Y ahora, lo miraba directamente. Como si lo conociera. Como si recordara, no. No estoy con ella. No soy uno de los suyos. Pero eso no importaba. Porque para el dragón, él era solo una sombra más. Intentó correr. Se desvió entre los cristales, saltando sobre la nieve. El frío lo mordía, la oscuridad se tragaba su visión, pero no se detenía. Tenías que venir justo esta noche, ¿verdad? Justo cuando él está despierto. ¡Qué maldita suerte tenía! Había esperado que el amor en el aire bastara. Que una emoción suelta entre ponis adormecidos calmara su hambre solo un poco. Pero no. Nada. Ni un bocado. Solo indiferencia. Y su única recompensa había sido despertar al único ser que jamás debió notar su presencia. El fuego camina esta noche, y viene por mí, pero no. Nada. Ni un susurro, ni una trampa. Solo la crudeza del hielo, y el eco de su propio aliento quebrado. La persecución había terminado. Una última esfera de fuego surcó el aire, rompiendo la penumbra con un rugido ardiente. Se estrelló a escasos centímetros de él más adelante. Y por un instante, el cambiante creyó que era el final. Pero no. Era el aviso. El sello. El juicio final, grabado en llamas. Se adentró más en la caverna, con la esperanza vana de perderlo en la oscuridad. Quiso transformarse. Fundirse con las rocas. Desaparecer. Pero su cuerpo temblaba. La magia no respondía. Tal vez era el frío. Tal vez el miedo. Tal vez, la verdad, que nunca estuvo hecho para sobrevivir a esto. Y entonces, cuando pensó que tal vez había escapado, cuando su aliento empezó a calmarse, el suelo tembló. No hubo sonido. No hubo advertencia. Solo la brutal certeza del momento en que el dragón cayó sobre él con todo el peso de su furia. Una garra lo atrapó por el cuello, y su cuerpo fue estampado contra la nieve endurecida, el crujido fue seco. Doloroso. Definitivo. No había espacio para súplicas. Ni tiempo para preguntas. Solo estuvo ahí, inmóvil, con las garras del dragón clavadas en su cuerpo y esos ojos, esas pupilas rasgadas que no miraban, juzgaban. No había fuego en su boca. Solo contención. Y eso era peor. Porque si no lo había incinerado ya, no era por misericordia. Era porque aún no había decidido qué hacer con él. Y en esos segundos que parecían una eternidad, el cambiante, una criatura acostumbrada a ocultarse en cualquier forma, se sintió completamente expuesto. Vulnerable. Solo. Como si por primera vez, ya no pudiera esconderse de lo que realmente era. Lo tenía. Las garras de Espi que presionaban su cuello con fuerza. Bastaba un leve movimiento para dejar todo en silencio. Por fin una pista. Por fin una respuesta.
Su mirada ardía con furia contenida. Las llamas verdes danzaban entre sus colmillos, esperando su señal. Pero entonces, el cambiante cerró los ojos. No para prepararse a atacar. No para transformarse. Sino para rendirse. Una lágrima recorrió su rostro ennegrecido, perdiéndose entre las escamas. No dijo nada. No suplicó. Solo aceptó. Spike parpadeó. Una parte de él esperaba que le escupiera veneno, o que intentara arrancarle los ojos. Una ilusión. Un juego. Una trampa más. Pero no. Solo lágrimas. Solo el temblor de alguien que ya no podía más. Y eso lo detuvo. Su garra tembló ligeramente. Sus ojos se desviaron al reflejo tenue de su filo, al fuego apenas vivo en su boca. Cuando se había preparado para dar el golpe de gracia, sin pensarlo, el silencio entre ambos pesaba más que cualquier interrogatorio. El cambiante no era un espía. No era una amenaza. Era una herida. Viva. Sangrante. Sola. Spike tragó saliva. Miró su garra, aún firmemente sobre aquel pecho que apenas respiraba. El cuerpo del cambiante cayó en la nieve como un saco vacío, sin resistencia, sin palabras. Solo quedó ahí, respirando agitado, sin siquiera intentar escapar. Spike retrocedió un paso, aún con el pecho agitado y el aliento encendido. Pero no fue por el esfuerzo. Era por algo más profundo, más desordenado. ¿Qué se suponía que hiciera ahora? Gritar. Exigir respuestas. Quemarlo. Arrastrarlo de vuelta como trofeo. No lo sabía. ¿Qué estás haciendo? Murmuró sin dirigirse a nadie, sin siquiera saber si hablaba con él, con el cambiante, o con esa voz interna que no lo dejaba en paz desde hacía semanas. Sus garras aún estaban manchadas de nieve derretida y humo verde. Apretó los puños, mirándolas con la duda clavada en cada escama. ¿Para esto viniste? ¿Para esto encendiste el fuego? ¿Para esto querías respuestas? Pero no había respuesta. No del cambiante, que aún yacía rendido en el suelo. No del corazón que palpitaba con fuerza dentro de su pecho. Y no de la mente que no dejaba de gritarle que debía hacer algo, lo que fuera, cualquier cosa. Pero no hizo nada. Solo se dejó caer. Las rodillas golpearon la nieve, pesadas. Su cuerpo entero pareció colapsar con un suspiro cargado de todo lo que había aguantado. No hubo más rugidos. No hubo órdenes. Solo ese silencio que volvió a extenderse entre ambos, como una tregua entre almas rotas. El cambiante lo miró desde el suelo, confundido. No entendía por qué lo había soltado. ¿Por qué lo había perdonado? ¿Por qué lo había salvado, si eso era lo que acababa de pasar? Spike tampoco lo sabía. Tal vez era el cansancio. Tal vez era la duda. O tal vez, simplemente, hoy no tenía fuerzas para ser el monstruo que sus enemigos temen. El silencio se estiró demasiado, tan denso que podía sentirse en la garganta. Afuera, la ventisca rugía contra las paredes de hielo, un eco constante que casi parecía querer borrar el sonido de la respiración de ambos. El cambiante fue el primero en hablar, con la voz áspera, quebrada. ¿Vas a hacerlo, o solo esperas a que el frío lo haga por ti? Spike lo miró sin responder. No había fuego en sus ojos, pero tampoco compasión. Solo cansancio. No lo sé, dijo finalmente. El cambiante lo observó con desconfianza.
¿Y qué esperas ganar con esto? Nada, respondió Spike con un suspiro que casi se perdió en el viento. Solo tiempo. Hubo una pausa. El cambiante intentó incorporarse, temblando. No por miedo, sino por el hambre. Por la debilidad. No creas que lo hago por gusto, murmuró con un hilo de voz. Solo tengo hambre, y el hambre no pregunta. Spike bajó la mirada, sin saber por qué esas palabras le pesaban tanto. No encajas entre los tuyos, dijo con voz baja, más para sí mismo que para su interlocutor. El cambiante soltó una risa breve, hueca. Tú tampoco, ¿verdad? Spike levantó la vista. Esa pregunta lo atravesó más hondo de lo que debió. El cambiante se encogió un poco, temeroso de haber dicho demasiado, pero siguió hablando. Nosotros, no elegimos lo que somos. Solo lo que fingimos ser. Y a veces, fingir duele más que el hambre. El dragón no respondió. Solo se quedó ahí, mirándolo, y en esos ojos negros y vacíos vio un reflejo que lo incomodó. Una criatura cansada, confundida, tratando de encontrar su lugar en un mundo que no lo quería. No sé qué haré contigo, dijo al final, casi en un suspiro. El cambiante alzó la cabeza, con la respiración entrecortada. Entonces estamos iguales. Un silencio más largo los envolvió. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro de la caverna, el mundo se sintió, por un momento, en calma. No era una tregua. No era amistad. Era simplemente, entendimiento. Spike soltó un suspiro, cerrando los ojos por un instante. El sonido del viento afuera se colaba por las grietas del hielo, mezclándose con su respiración pesada. Juntó sus puños y los apoyó sobre las rodillas antes de mirar al cambiante. Eso que dijiste, suena solitario, murmuró con la voz grave, cansada. ¿De verdad estás solo? ¿O esto es una trampa más? ¿Estás ganando tiempo? Su mirada era filosa, casi letal, pero no había ira en ella. Solo cautela. Un reflejo de alguien que ha confiado demasiadas veces y lo ha pagado caro. El cambiante no respondió de inmediato. En lugar de eso, se sentó lentamente sobre la nieve, bajando la cabeza. Su sombra tembló bajo el tenue fuego verde que aún flotaba entre ellos. No lo sé, dijo al fin, con una voz apagada, desgarrada. Primero fue el hambre. Pero incluso antes de eso, ya estaba roto. Spike ladeó la cabeza, sin entender del todo. Roto, repitió, como si saboreara la palabra. Sí. El cambiante respiró hondo, y un leve vapor salió de su boca. Dejé la colmena. Dejé de escuchar a la reina. No fue valentía, fue cansancio. Cansancio de fingir que pertenezco a algo que nunca me aceptó. De absorber amor ajeno sin entender qué se siente tener el propio. Spike no dijo nada. Solo lo observó, con los brazos cruzados. Sus escamas reflejaba el brillo verdoso del fuego, deformando su figura como un recuerdo incierto. Hablar con él era incómodo. No por miedo, sino por reconocimiento. Era como escuchar en voz ajena algo que no se atrevía a admitir. Supongo que eso te trajo aquí, dijo finalmente. Supongo, contestó el cambiante con un hilo de voz. Y mírame ahora. Huyendo de todo, hasta del frío. Sin reina. Sin nombre. Sin nadie que siquiera me llame por lo que fui. El dragón guardó silencio otra vez.
El eco de esas palabras pareció resonar demasiado cerca de su pecho. No encajar. Buscar un lugar. Sentirse vacío. Sí, lo entendía. Y aunque sus garras estaban listas, aunque todo en él decía que debía ponerle fin, no lo hizo. Porque, por primera vez, Spike no vio un enemigo. Vio a alguien que, como él, solo estaba intentando sobrevivir. El silencio volvió, pesado, pero no hostil. Solo, cansado. El cambiante alzó lentamente la vista, sus ojos se reflejaron en las brasas verdes que danzaban frente al dragón. No parecía tener miedo, solo resignación. «Dime algo», murmuró, su voz rasgada por el frío. «¿Cómo lo hiciste?» Spike parpadeó, sin entender. «¿Hacer qué?» «Lograr que te aceptaran», dijo al fin, sin rodeos. «Que los ponis te miraran sin temer. Que un dragón viviera entre ellos, que te llamaran héroe en vez de monstruo». La pregunta lo tomó desprevenido. No había odio en ella, ni sarcasmo. Solo curiosidad. Y una pizca de tristeza. Spike miró hacia un costado, cruzando los brazos con cierta incomodidad. No fue tan fácil como suena. El cambiante esbozó una sonrisa débil, más un reflejo que un gesto real. En la colmena, nunca lo creyeron. Decían que era mentira. Que los ponis jamás podrían amar a algo que no fuera como ellos. Que si te aceptaron, debía haber algún truco detrás. Spike soltó una exhalación leve, con un humor amargo. Créeme, hubo un tiempo en que yo también lo pensaba. Entonces, ¿cómo fue? Insistió el cambiante, dando un paso más, su sombra temblando bajo el brillo del fuego. No lo sé, admitió Spike con franqueza, mirando el suelo helado. Tal vez porque no intenté fingir. No traté de ser un pony, ni de ocultar que era distinto, solo traté de hacer lo correcto. Aunque eso no siempre saliera bien. El cambiante lo observó unos segundos. En su mirada había algo parecido a admiración, pero teñida de melancolía. «Supongo que corriste con suerte», dijo al fin, bajando la cabeza. «A algunos, la diferencia nos cuesta demasiado, y cuando ya no queda una reina, ni un propósito, solo queda esto». Se señaló a sí mismo. Una figura delgada, temblorosa, que no sabía si tenía todavía un lugar en el mundo. Spike no respondió. Porque en el fondo, entendía exactamente a qué se refería. Solo que él, no podía admitirlo en voz alta. Spike no sabía qué estaba haciendo. Cada palabra que salía de su boca lo empujaba más lejos del sentido común. Pero quizá, entre tanto caos, distinguir el bien del mal ya no era tan simple. Miró al cambiante. Estaba encorvado, con las alas rotas, la piel gris temblando al ritmo del frío. No había truco en sus ojos. Solo vacío, y una pizca de esperanza que parecía no pertenecerle. Spike respiró hondo. El aire helado le quemó los pulmones, pero le aclaró los pensamientos. «Estas cosas», dijo, con un tono que sonó más cansado que firme, «siempre toman tiempo». El cambiante alzó la mirada, confundido. Spike continuó. «Pero si de verdad crees en lo que dices, en que ya no quieres ser parte de esa vida, entonces inténtalo». El silencio volvió, pesado. La tormenta afuera rugía con la furia de un animal viejo, golpeando los muros de hielo. Spike se incorporó, el fuego aún brillando débilmente en su pecho.
No sé por qué debería hacerlo, admitió, casi como si le hablara al vacío. Pero si de verdad quieres una segunda oportunidad. Dio un paso adelante, tendiendo su garra. Yo te la daré. El cambiante lo miró sin moverse. Sus pupilas dilatadas temblaban entre el miedo y la incredulidad. ¿Era una trampa? ¿Una burla? ¿O acaso el dragón hablaba en serio? Sus respiraciones se mezclaron con el vapor del frío. Ninguno de los dos habló. Solo los separaban unos centímetros, y todo lo que representaban. La garra seguía ahí, firme, temblando apenas. Y el cambiante, con el corazón latiendo por primera vez en años por algo que no fuera miedo, no supo qué hacer. El amanecer llegó despacio, como si temiera interrumpir la calma invernal del imperio. El sol se asomaba entre las torres de cristal, tiñendo el hielo con tonos dorados y rosados. Las gotas que se formaban en los bordes de las ventanas caían en silencio, convirtiéndose en pequeños espejos que devolvían la luz al cielo. Las calles, que la noche anterior fueron silencio y vacío, ahora despertaban con vida tímida. Un vendedor abría su puesto de frutas. Un guardia cambiaba su turno. El vapor de las primeras tazas de té se mezclaba con el aire helado. Y entre todo eso, un dragón caminaba. Spike avanzaba por el camino principal, el sonido de sus pasos resonando contra los muros de cristal. No había música, ni vítores, ni aplausos. Solo el murmullo del viento y sus propios pensamientos. Cada paso pesaba más que el anterior. Había sobrevivido a la noche, sí. Había regresado con vida, y con una decisión que ni siquiera entendía del todo. ¿Qué se supone que haga ahora?, pensó. La idea de traer un cambiante al imperio era, en sí misma, una locura. Su raza estaba marcada, manchada por la reina Chrysalis. Los recuerdos de la boda, del engaño, del miedo, seguían vivos en todos. Y aunque Equestria había perdonado monstruos peores, esta vez era diferente. Spike lo sabía. No se trataba solo del pasado, sino del peso del nombre. Cambiante ya no era solo una palabra. Era una herida abierta en la memoria colectiva. Siguió caminando, pasando junto a un grupo de guardias que lo saludaron con respeto. Él respondió con un leve gesto, pero sin detenerse. ¿Cómo integras a alguien así?, pensó. ¿Cómo convences a todo un reino de que no todos los monstruos siguen siéndolo? Suspiró, bajando la mirada. El vapor que escapó de sus fosas nasales se elevó como un suspiro del alma. Esto es mucho peor que un ataque de codicia. Porque el fuego del deseo se apaga. Pero la desconfianza, esa quema más lento. Y no siempre deja sobrevivientes. Avanzaba con la mirada fija al frente, cada movimiento medido, automático. Saludar, asentir, continuar. Una secuencia tan precisa que parecía ensayada 1000 veces. Los guardias que custodiaban la entrada se apartaron en silencio, dejando paso sin pedir palabra alguna. No por miedo. No por protocolo. Sino porque, en su semblante, había algo que no se debía interrumpir. Una presión, un peso invisible, el tipo de carga que cualquiera reconoce, sin que se diga una sola palabra. Spike siguió caminando. Su respiración se sincronizaba con el ritmo de los cristales vibrando bajo sus pasos. Todo parecía encajar a la perfección. Él, el deber, la rutina, como si el mundo girara con él en el centro. Un engranaje más en la maquinaria del imperio.
Y sin embargo, en esa perfección había algo inquietante. Una cadencia tan constante, tan impecable, que casi no parecía vida. Era orden. Era deber. Era propósito. Pero no libertad. El dragón no lo notó. ¿Cómo podría? Para él, cumplir era sinónimo de existir. Y la idea de detenerse, aunque fuera un instante, le resultaba más aterradora que cualquier enemigo. Así que siguió andando, paso a paso, con la mirada fija y el corazón en silencio. Sin darse cuenta de que, mientras el imperio despertaba, él volvía a dormirse. Espique. La voz lo detuvo en seco. No fue un grito, ni una orden. Solo su nombre, pronunciado con la calma precisa para romper su trance. El dragón parpadeó, dándose cuenta de que había llegado hasta la entrada del castillo sin notarlo. El resplandor del corazón de cristal se alzaba sobre ellos, reflejando su silueta en las paredes pulidas. A su lado, la figura de Duilig lo observaba. No había enojo visible en su rostro, pero tampoco serenidad. Era una calma tensa, de esas que se sienten más que se ven. ¿Puedo saber qué hacías afuera a mitad de la noche?, preguntó con tono controlado. No sonaba como una amiga preocupada. Sonaba como una princesa exigiendo explicaciones. Espique bajó la mirada, consciente de la imagen que daba. Ojeroso, cubierto de nieve seca, las escamas sin brillo. Necesitaba despejarme. Su voz fue baja, apenas un gruñido. Duilig suspiró, caminando unos pasos hacia él. Su porte, recto y contenido, le recordó vagamente a Luna. Despejarte. Espique, desapareciste sin decirle a nadie. No sabíamos dónde estabas, estamos en medio de un posible ataque de cambiantes, Shinin estaba listo para movilizar una patrulla. Hablaba sin alzar la voz, pero cada palabra pesaba más que la anterior. El dragón sintió el peso de su tono, esa mezcla entre reproche y autoridad. Se cruzó de brazos, desviando la vista. Ya estoy aquí, no. No pasó nada. Intentó sonar tranquilo, pero el cansancio lo volvió más seco de lo que pretendía. Duilig lo miró con los ojos entrecerrados. No se trata solo de que no pasara nada. No puedes actuar como si el mundo girara alrededor de tus decisiones. No ahora que todos te miran como un ejemplo. Hubo un silencio. Largo. Incómodo. Espique alzó la mirada. Esa no era Duilig. O quizás sí, pero no la que recordaba. No la que lo despertaba a medianoche para estudiar constelaciones. No la que lo abrazaba cuando era apenas un bebé entre montones de libros. La que tenía frente a él hablaba como una princesa. Con voz firme. Con autoridad. Con el deber por encima de la empatía. Y, por algún motivo, eso lo irritó. Un ejemplo. Repitió, con una risa amarga que no tenía nada de humor. ¿Eso soy ahora? ¿Un ejemplo? Duilig frunció el ceño, dando un paso hacia él. Espique, no tergiverses mis palabras. Solo digo que tienes que ser consciente del peso que cargo, ¿sí? La interrumpió, alzando la voz sin querer. El eco retumbó en las paredes cristalinas. Créeme, no necesito que me lo recuerdes. Lo siento todos los días, cada vez que alguien me llama héroe. Duilig se quedó quieta. Su mirada se endureció. Por un momento, no era su mentora, ni su amiga. Era la princesa de la armonía,
enfrentando a quien se atrevía a desafiarla. Spike, lo único que intento es que no te pierdas a ti mismo. No todo depende de ti. Él apretó los puños. Su respiración era pesada. La voz, temblorosa. ¿Y quién, si no? Preguntó con un tono ronco, una mezcla de rabia y cansancio. ¿Quién va a hacerlo cuando tú, o ellas, no puedan? ¿Quién va a estar ahí cuando todo se derrumba? Duilig abrió la boca para responder, pero no lo hizo. No porque no tuviera palabras, sino porque entendió que ninguna iba a servir. Spike bajó la vista. Las sombras de las antorchas bailaban sobre su rostro. Si no me vuelvo más fuerte, alguien va a salir herido. Si no sigo, alguien va a caer. Si no hago algo, entonces, ¿para qué sigo aquí? La tensión en el aire se volvió asfixiante. Por un instante, Duilig lo vio como nunca antes. No como su pequeño dragón, ni su asistente, sino como alguien roto por dentro, sosteniendo un mundo que no le correspondía. Intentó acercarse, suavizando su voz. Spike, no tienes que cargar con todo tú solo, no una y otra vez, pero él se apartó, casi por reflejo. No me digas eso, Duilig. Su voz se quebró apenas. Porque al final, siempre lo hago, y tú lo sabes. El silencio volvió, pesado y doliente. El corazón de cristal centelleó, reflejando la distancia entre ambos. Duilig lo observó, con un nudo en el pecho. Por primera vez, comprendió que el dragón que había crecido a su lado ya no cabía bajo su ala. Y ese descubrimiento, dolía más de lo que podía admitir. Spike respiró hondo. El aire helado le ardió en los pulmones. El cansancio, la presión, la culpa, todo lo había alcanzado una vez más. Duilig seguía ahí, en silencio, con la cabeza levemente inclinada, el brillo del corazón de cristal reflejándose en sus ojos tristes. Y por un momento, Spike creyó ver en ellos no enojo, sino algo peor. Decepción. Su garganta se tensó. Duilig, yo, empezó, pero las palabras se rompieron antes de salir. Porque en el fondo sabía la verdad. No era Duilig el problema. Nunca lo había sido. Era él. Siempre lo había sido. El dragón que se negaba a detenerse, que confundía fuerza con soledad, que creía que cargar con todo era lo mismo que proteger. La voz de Duilig resonaba aún en su cabeza. No tienes que hacerlo solo. Pero él no podía escucharla sin sentir que lo estaba pidiendo que fallara en el proceso. Y fallar no era una opción. Así que siguió callado. Duilig dio un paso hacia él, con cautela, pero Spike se apartó sin mirarla. El gesto fue leve, instintivo, pero hiriente. Duilig exhaló despacio, dejando que el aire tibio formara un vaho entre ambos. No habló enseguida. Lo conocía demasiado bien. Sabía que, si lo presionaba, solo levantaría más muros. No vine a discutir, dijo finalmente, con una voz más suave. Solo, quiero entenderte, que me entiendas. Spike no respondió. Seguía sin decir nada, mirando el reflejo del corazón de cristal. Por un momento, ninguno de los dos habló. Y fue en ese silencio donde la voz de Duilig se filtró, sincera y cansada. A veces pienso que la armonía no es lo que todos creen. No se trata de tener respuestas, sino de aprender a sostener a otros cuando se pierden. Spike soltó una leve risa, casi sin fuerza.
Entonces, ¿qué soy yo en todo eso? Preguntó sin mirarla, ¿el que se pierde o el que sostiene? Duilig se acercó un paso más, lo bastante cerca para que su sombra tocara la suya. Depende de ti, susurró. Pero incluso los que sostienen, necesitan algo que los sostenga a ellos. Spike bajó la mirada, sus garras temblando apenas. No sé si tengo eso. Siempre pensé que era mi papel, protegerlas, mantenerlas a salvo. Y si me detengo, si caigo, si fallo, todo se derrumba. Duilig negó suavemente. Eso no es armonía, Spike. Eso es una carga, y nadie debería cargar solo con algo tan grande. El dragón levantó la mirada hacia el corazón de cristal. El brillo rosado del artefacto se reflejaba en sus pupilas verdes, tiñéndolas de un tono más cálido. Por un instante, pareció escuchar dentro de sí el eco de las palabras de Luna, de Fluttershy, de Celestia, y de cada una de ellas. Todas hablaban de unión, de equilibrio. Y sin embargo, él solo podía pensar en la soledad que se escondía detrás del deber. Si la armonía es compartir la carga, murmuró, casi para sí, entonces supongo que aún no la entiendo del todo. Duilig sonrió con tristeza. Tal vez no se trata de entenderla. Tal vez se trata de vivirla. Juntos. El silencio que siguió no fue incómodo, ni frío. Fue un silencio de comprensión. Por primera vez en mucho tiempo, ninguno intentó tener la razón. Duilig dio un paso más. Y luego otro. Spike seguía allí, inmóvil, mirando a un punto fijo del suelo, como si pudiera perderse entre las grietas del cristal. Ella alzó una pezuña con suavidad, como solía hacer cuando él era apenas un pequeño dragón que cabía entre sus patas. Pero ahora debía alzarse sobre sus dos patas traseras, rodear su cuello con ambas pezuñas y estirarse con cuidado para alcanzarlo. Un esfuerzo sutil, pero significativo. Uno que decía: aunque hayas crecido, aún estoy aquí. El contacto fue cálido, familiar. Como una biblioteca llena de recuerdos compartidos. Pero Spike no la rodeó con sus garras. No la abrazó. No esta vez. Solo cerró los ojos y bajó lentamente la cabeza, apoyando su hocico en el hueco entre el cuello y el hombro de Duilig. Se acurrucó contra ella. No por debilidad, sino por agotamiento. Por peso. Duilig tragó saliva. Sintió como su respiración aún temblaba por todo lo que no se había dicho. Y entonces susurró, con voz firme, pero suave: sé que ya no eres mi pequeño asistente. Lo sé, Spike, pero eso no significa que tengas que resolver todos los problemas, no cuando de verdad intentamos ser tu apoyo, pero tú nunca nos pides ayuda y eso me hace dudar demasiado. Él no respondió. Podía sentir la calidez de sus palabras, pero no podía aceptarlas. Porque eso era lo más cruel de todo. Duilig podía confiar en Spike para todo, pero Spike no sabía cómo confiar en ellas cuando más lo necesitaba. No quiero que me veas como alguien a quien proteger, continuó ella, susurrando. Quiero que me veas como alguien que puede protegerte también. Aunque sea un poco. Aunque sea un momento. Spike apretó los dientes. No lo suficiente para herirse, pero sí lo bastante para que sus palabras no salieran. Él era el guardián. El escudo. La garra entre el peligro y la armonía. El que se ensuciaba para que los demás no tuvieran que hacerlo.
Y, en su mente, los ponis no deberían cargar con esas heridas. No Duiligt. No ella. Es solo que, murmuró finalmente, su voz ronca. Ustedes, son demasiado tiernos para este mundo. Demasiado buenos. Y yo no entro en esa categoría. Duiligt cerró los ojos, y en ellos se acumuló un brillo que no era del sol del amanecer. Una lágrima, quizás. Pero no por tristeza, sino por amor. Entonces deja que yo lo sea por los dos. Al menos por hoy. Y por primera vez, el dragón no dijo nada. Solo se quedó así, apoyado en ella, mientras el sol del imperio se filtraba entre las torres de cristal, y las gotas de hielo caían como fragmentos de todo lo que aún no sanaba. Desde la sombra del pasillo, Starlight observaba. No era su intención espiar, pero el destino tiene formas extrañas, de mostrarle a uno las verdades que más duelen. Allí estaban ellos. Duiligt y Spike. Dos figuras recortadas por la luz del amanecer, envueltas en un silencio que no necesitaba traducción. Por un instante, Starlight no vio a la princesa y su dragón. Vio a dos almas sosteniéndose porque, tal vez, si una de las dos caía, todo lo demás también lo haría. El viento hizo temblar los cristales del corredor, proyectando reflejos que danzaban sobre las paredes. Ella apenas respiraba. No quería romper ese momento que, en apariencia, no le pertenecía. Desde hace tiempo empezó a notar en Spike algo admirable. Esa calma serena, esa manera de cumplir con todo sin reclamar nada. Para ella, era la imagen de alguien invencible, el reflejo del ideal al que un estudiante de magia debía aspirar. Y sin embargo, verlo así, derrotado, abrazado a Duiligt como si el mundo pesara demasiado, le enseñó algo que los libros de hechizos jamás podrían mostrarle. La perfección no existe. Ni siquiera en los corazones más nobles. Por primera vez, comprendió que la fuerza de Spike no venía de sus escamas, ni de su fuego. Venía de lo que callaba. De cada duda que se tragaba para no preocupar a los demás. De cada herida que prefería esconder, porque sabía que si mostraba una grieta, otros se romperían detrás de él. Y eso era lo que más le dolía. Pensó en sí misma. En la Starlight que alguna vez creyó tener el control absoluto de la magia, del destino, del tiempo mismo. Y ahora, observando a ese dragón en silencio, entendió que la verdadera magia no estaba en dominar los hechizos, sino en soportar. En resistir sin rendirse. En seguir levantándose aun cuando nadie te lo pide. Duiligt rompió el silencio con un leve movimiento, y Spike apenas inclinó su cabeza. No escuchó las palabras exactas, pero no las necesitó. A veces, lo que más enseña, es lo que no se dice. Cuando finalmente ambos se separaron, Starlight apartó la mirada. No por vergüenza, sino por respeto. Por el peso de lo que acababa de ver. Mientras caminaba por el pasillo, su reflejo en los muros de cristal le devolvió una mirada diferente. Más humilde. Más consciente. Tal vez, pensó, esa era la lección más importante de todas. Que incluso los más fuertes necesitan que alguien los vea, no como héroes, sino como seres que aún sangran, aún dudan, y aún sienten. Y esa, quizás, era la verdadera magia de la amistad. El mediodía llegó silencioso. La luz que se filtraba por los vitrales del castillo convertía el aire en destellos de color, pero para Spike, todo parecía gris.
Estaba solo en la gran sala del consejo, sentado frente a la mesa de cristal. La primera etapa del plan ya estaba cumplida, pero, como siempre, nada era tan simple como debía serlo. Ahora lo sabía. No había un ejército de cambiantes escondido en la tundra invernal. No había conspiraciones, ni reinas ocultas aguardando el momento para atacar. Solo uno que se hacía llamar Tórax. Spike se pasó una garra por la frente, dejando escapar un suspiro cansado. Hasta tiene nombre, murmuró, casi para sí. El eco de su voz se perdió entre los muros. Se recostó un poco sobre la mesa, sus garras extendidas, la mirada clavada en el reflejo distorsionado que le devolvía el cristal. No importaba cómo lo dijera, ni cuán sincero sonara. Nadie lo creería. Y no podía culparlos. Los recuerdos de la invasión en Canterlot seguían vivos. El miedo, las cicatrices, esas cosas no desaparecen solo porque alguien diga he cambiado. Su fuego interno chispeó apenas, reflejando un pensamiento que lo mordía por dentro. Quizás esto sí era una trampa. Una manera de infiltrar el imperio desde dentro. Y sin embargo, algo no encajaba. No era su instinto de guerrero, ni su sentido de responsabilidad. Era algo más profundo, casi primitivo. Un presentimiento. Una voz tenue dentro de él que le decía que, por una vez, lo imposible tal vez fuera cierto. Se quedó mirando la puerta por un largo momento. Sabía que pronto Duilit, Shining y los demás llegarían, esperando su informe, pero aún no lo tenía claro. Solo un presentimiento, y el recuerdo de unos ojos cansados, que no parecían mentir. Un solo cambiante, repitió para sí, apoyando el mentón en sus garras. A veces uno solo basta para cambiarlo todo. Y por primera vez en mucho tiempo, Spike no supo si eso le daba miedo, o esperanza. La puerta se abrió con un leve crujido, rompiendo el silencio de la sala. Spike no se giró de inmediato. Sus alas se tensaron apenas, por reflejo. Esperaba pasos más pesados, un murmullo de guardias, o la voz firme de Shining Armor. Pero no. Solo una voz tranquila, casi indecisa. ¿Llegué tarde, o simplemente me adelanté?, preguntó Starling desde la entrada. Spike soltó un suspiro corto, sin apartar la vista de la mesa frente a él. Ni yo lo sé, respondió. Tal vez era la hora, o tal vez no. El tono fue más cansado que serio. Starling avanzó un par de pasos, sin insistir. Podía sentirlo. Esa tensión en el aire, esa calma aparente que, en realidad, solo era un muro para contener lo que pasaba dentro. Lo había visto antes y esta mañana, desde el pasillo. No dijo nada al respecto. Recordárselo ahora sería abrir una herida que aún sangraba. Así que, en lugar de eso, eligió sentarse frente a él. En silencio. Un gesto pequeño, pero deliberado. Estar ahí. Por unos minutos, ninguno habló. Solo se escuchaba el golpeteo suave del viento contra los ventanales y el lejano eco del imperio despertando afuera. ¿Sabes?, dijo Starling al fin, rompiendo la quietud. Nunca me acostumbraré a lo grande que es este lugar. Tantos pasillos, tantas puertas. Si no fuera por Duilit, seguro seguiría perdida en el ala norte. Spike la miró de reojo. Un comentario simple, pero con un propósito claro: bajarle el peso a la atmósfera. Sí, murmuró, esbozando una leve sonrisa cansada.
Este castillo tiene la manía de parecer más frío de lo que realmente es. O tal vez solo hay que llenarlo con las ponis adecuadas, replicó ella, como al pasar. Él no respondió, pero ese leve parpadeo de sorpresa en su mirada fue suficiente. Sabía perfectamente que Starling no hablaba solo del castillo. Ella también lo sabía. Sabía que Spike necesitaba ese tipo de compañía, la que no exige explicaciones ni da discursos. La que simplemente permanece. No sé qué estás esperando, dijo finalmente, apoyando el mentón en una pezuña, pero, sea lo que sea, no tienes que enfrentarlo solo. Spike la miró, y por un instante quiso decir algo. Una excusa, tal vez, o una forma de negar lo evidente. Pero se contuvo. Solo respiró hondo, bajó la mirada, y dijo con un tono casi imperceptible. Lo sé. El silencio se prolongó unos segundos, y Starling lo notó. Esa palabra, lo sé, había salido tan sincera, tan desprovista de la coraza habitual, que la tomó completamente por sorpresa. Spike no era alguien que mostrara debilidad, no por orgullo, sino porque simplemente había aprendido a no hacerlo. Lo había visto enfrentarse a dragones, a monstruos, a la oscuridad misma sin titubear. Pero esa vez, había algo diferente. ¿Está bien?, pensó. No lo sabía. Era difícil decidir si ver a alguien así era señal de que estaba sanando, o de que finalmente se estaba rompiendo. Sus pensamientos se interrumpieron cuando escuchó su voz. Grave, más baja que antes, pero cargada de una calma inquietante. ¿Qué piensas del perdón?, preguntó Spike, sin mirarla. Starling parpadeó, descolocada. ¿Del perdón?, repitió, casi como si buscara tiempo. ¿A qué te refieres? Él ladeó la cabeza, su mirada fija en algún punto invisible frente a él. Dar segundas oportunidades. A otros. A los que fallaron. A los que hicieron daño. La unicornio se tensó. Una pregunta así, no era casual. Y en el fondo, supo que no lo decía solo por ella, aunque inevitablemente le resonó como un eco incómodo. Depende, respondió, con cautela. A veces, el perdón no se trata de justificar lo que hicieron, sino de dejar de cargar con el peso de lo que te hicieron. Spike giró apenas la mirada hacia ella. No había juicio en sus ojos, ni reproche. Solo esa curiosidad silenciosa que usaba cuando trataba de entender algo que no podía poner en palabras. ¿Y si no se trata de lo que me hicieron?, preguntó él, con voz más baja. ¿Y si se trata de lo que hicieron otros, pero todos esperan que los juzgue por ello? Starling se quedó sin respuesta. Lo miró por un momento, tratando de entender de dónde venía esa pregunta, pero sabía que insistir sería cerrar la puerta que por fin se había entreabierto. Así que solo respiró hondo, bajó la mirada y dijo: entonces, supongo que el perdón no es para ellos. Es para ti. Para no convertirte en lo mismo que odias. Spike no respondió. Sus garras se entrelazaron lentamente sobre la mesa, mientras el silencio se extendía una vez más. Y aunque Starling no lo supiera, esas palabras le dieron forma a algo que llevaba horas atormentándolo. El miedo a lo que pasaría cuando los demás supieran la verdad. Que aquel cambiante no era un enemigo. Y que, pese a todo, Spike ya había decidido perdonarlo. Las puertas se abrieron con un golpe suave, pero suficiente para romper la calma.
Starlight se enderezó instintivamente, viendo entrar a Shining Armor, seguido de Sunburst, mientras detrás de ellos asomaban Dwight y Cadance, conversando en voz baja. Spike, que hasta hacía un segundo parecía sereno, tensó las alas de inmediato. No necesitaba escuchar lo que decían para saberlo. Lo conocía demasiado bien. Esa clase de tensión solo aparecía cuando uno sabe que el tema de conversación es uno mismo. Cadance llevaba a Flurrier dormida sobre su lomo, su respiración apenas perceptible, un pequeño remanso de inocencia en medio de tanto peso político y emocional. Dwight, sin embargo, tenía ese tono en la voz. Ese timbre que mezclaba preocupación, responsabilidad, y algo más difícil de identificar. Starlight no pudo evitar observarlos, intentando captar fragmentos de su charla. Solo alcanzó a oír su nombre. No lo hizo con mala intención, pero está actuando solo otra vez. Tiene que entender que no puede cargarlo todo él mismo. Palabras suaves, pero con filo. Y en la mirada de Spike, ese filo parecía clavarse más profundo que cualquier lanza. Shining tomó la palabra apenas entró a la sala. ¿Ya están todos?, preguntó con ese tono firme de quien da órdenes incluso cuando no lo pretende. Spike no respondió. Solo se apartó de la mesa y asintió con la cabeza, fingiendo estar concentrado en algo más. Starlight lo miró de reojo. No tenía que ser una experta en lectura emocional para notar cómo apretaba las garras. Sunburst, detrás de todos, ajustó sus pergaminos, rompiendo el silencio con su característico nerviosismo académico. Bueno, el informe preliminar dice que no hay señales claras de infiltración, comentó, sin atreverse a mirar al dragón directamente. Pero, Spike mencionó que encontró algo, ¿cierto? La palabra encontró cayó como una piedra en el aire. Todos se giraron hacia él. Dwight incluida. Y Starlight, que aún no sabía la historia completa, sintió como algo se revolvía en el ambiente. La atención sobre Spike era como un peso que ninguno podía sostener por mucho tiempo. Él, en cambio, mantuvo su postura erguida, sus ojos fijos en el suelo. Cuando habló, su voz fue baja, pero suficiente para llenar la sala. Encontré algo, dijo. Pausa. Alguien. Dwight parpadeó, y Cadance contuvo el aliento. Starlight no sabía qué estaba por venir, pero lo intuía. Sea lo que fuera, esto iba a cambiar las cosas. Y viendo la rigidez de Spike, comprendió algo que ni siquiera los demás notaron de inmediato. Este no era el dragón que había marchado como héroe esa mañana. Era alguien que había visto algo que lo hizo dudar. Y, por primera vez, no sabía si quería tener la razón. El aire dentro de la sala cambió por completo apenas Spike abrió la boca. Su voz no tenía la firmeza de un líder militar, ni la calma calculada de un diplomático. Era la voz de alguien que hablaba desde la verdad, no desde la estrategia. Encontré al cambiante, dijo. La frase bastó para congelar a todos los presentes. Shining Armor se irguió de inmediato, la tensión visible en sus hombros. Sunburst dejó caer uno de sus pergaminos. Dwight se quedó inmóvil, mirando a su hermano y luego a Spike, sin saber si intervenir. ¿Y dónde está?, preguntó Shining con tono de orden. ¿Lo capturaste? Spike tardó un segundo en responder. No. El silencio que siguió fue como una grieta que recorrió toda la sala.
Ni siquiera el zumbido del corazón del imperio logró disiparlo. Shinin dio un paso al frente, incrédulo, con demasiadas dudas. Esto no era propio de aquel dragón. ¿Qué quieres decir con no? Spike suspiró. Su mirada se hundió en el suelo, y por un instante, pareció cansado, más de lo normal. No lo capturé, repitió con voz baja. Hablé con él. Las palabras flotaron, densas, irreales. Zumburst parpadeó sin saber qué hacer. Kadance miró a Duilit, esperando que dijera algo, cualquier cosa. Pero Duilit solo lo observaba. Su hermano tenía los ojos entrecerrados, como si intentara descubrir si eso era una broma. Y Starlight solo lo miró con los labios entreabiertos. Porque, aunque los demás lo veían como un acto de locura, ella lo entendía. ¿Hablaste con él?, repitió Shinin, casi como si la idea misma lo ofendiera. Sí. ¿Y qué demonios esperabas lograr con eso, Spike? El dragón respiró hondo, intentando mantener la calma. No lo sé, respondió. Pero lo escuché. Esa última frase cayó con un peso que ninguno esperaba. Lo escuché. No lo detuve. No lo capturé. Duilit frunció el ceño, comprendiendo de golpe que eso era lo que lo mantenía despierto. Esa duda, esa decisión que se negaba a explicarse. Spike levantó la mirada, sus ojos brillando apenas con la luz del cristal. No está con ellos. Dijo que abandonó la colmena hace mucho. Que ya no pertenece a ningún lado. Su voz se quebró, casi imperceptible, al decir aquello. Starlight bajó la mirada. La imagen era demasiado familiar. Era la misma historia que ella había vivido, contada con otras palabras. Pero los demás, no lo veían igual. No podían. Shinin buzó, girando hacia Duilit con frustración. ¿De verdad vamos a creerle? Un cambiante arrepentido. ¿En serio? Duilit no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque, por primera vez, no sabía de qué lado ponerse. El silencio posterior a las palabras de Spike se sintió más pesado que el cristal mismo del castillo. Ni siquiera el zumbido del corazón del imperio logró disiparlo. Duilit bajó ligeramente las alas, mirando a Spike con una mezcla de sorpresa y preocupación. Ahora lo entendía. Ese tono distante, esas miradas perdidas, no eran simple cansancio. Esto era lo que lo mantenía despierto por las noches. Esto era lo que le pesaba. Kadance, en cambio, no habló. Sus ojos pasaron de su esposo al dragón con una tristeza que solo alguien que ha vivido la guerra podía comprender. Sabía que las palabras de Shinin no nacían del desprecio. Venían del miedo. Del recuerdo punzante de haber sido manipulado, usado, de no haber podido proteger a quienes amaba. Y ahora, siendo padre, ese temor se había vuelto su brújula, y su prisión. Shinin volvió a hablar, más bajo, pero con una firmeza contenida. No puedo confiar en una criatura de esa especie, Spike. No después de lo que pasó. Kadance cerró los ojos un instante, en silencio. Ella entendía su postura, pero también entendía a Spike. No todos los monstruos seguían siéndolo para siempre. Zumburst tragó saliva, incómodo, como si deseara ser invisible. Sabía que no era su lugar, pero aún así murmuró. Técnicamente, si ese cambiante busca redención, habría precedentes de reformación mágica.
No es un experimento, Sunburst, replicó Shinin sin levantar la voz, pero cortante. Starlight sintió el aire en su pecho detenerse. Lo entendía. Más de lo que cualquiera ahí podría imaginar. Spike estaba defendiendo la misma clase de oportunidad que una vez le dieron a ella. Una segunda oportunidad que cambió su vida. Y aún así, ver el conflicto de ambos la hizo dudar. Porque sabía que, aunque Spike tenía razón, Shinin también la tenía. No era un asunto de lógica. Era miedo contra fe. Y ambos eran válidos. Duilit intentó intervenir, con voz suave pero temblorosa. Shinin, Spike, por favor. No estamos en bandos opuestos. No lo parece, replicó Shinin, clavando la mirada en el dragón. Él quiere darle refugio a una amenaza. No una amenaza, corrigió Spike, su voz sonó baja, firme. Una oportunidad. Vamos, Shinin, sé que es difícil al principio, pero no es la primera vez que hacemos algo como esto. Un murmullo casi imperceptible recorrió la sala. Sunburst se removió en su asiento, como si quisiera desaparecer tras sus pergaminos. Starlight, al lado, miraba entre ambos con el ceño fruncido. No era miedo lo que sentía, sino esa incomodidad de ver dos fuerzas que alguna vez trabajaron juntas ahora chocar. Duilit apenas respiraba. Por un instante entendió con claridad por qué Spike se veía tan cansado últimamente. Esa mirada, ese tipo de tensión, era lo que había estado evitando. Una oportunidad, repitió Shinin, la voz tensa pero aún contenida. Después de lo que hicieron, después de lo que casi destruye este lugar. Precisamente por eso, respondió Spike. No digo que todos merezcan esta oportunidad, pero, si de verdad lo anhelan, cambiar eso es lo mejor para todos. Kadan se bajó la vista, su expresión dividida. Comprendía la desesperación de su esposo, pero también veía en los ojos de Spike esa sinceridad que no se puede fingir. Sus pezuñas se apretaron entre sí, en silencio. Spike, empezó Duilit, dando un paso, intentando calmar el tono. Shinin solo. No, Duilit, interrumpió Shinin, sin elevar la voz, pero con una dureza que la obligó a callar. No es miedo. Es prudencia, los cambiantes no cambian porque sí. No porque uno de ellos lo diga. Spike suspiró, cansado, pero su mirada seguía firme. Y sin embargo, nosotros sí lo hicimos. Luna, Discord, incluso ella, miró a Starlight. Todos tuvieron una oportunidad, incluso cuando nadie creía que la merecían, incluso cuando hicieron actos cuestionables, incluso yo. Starlight sintió el aire escapársele por un segundo. Esa frase la atravesó sin piedad. Quiso decir algo, pero no pudo. Solo asintió, en un gesto imperceptible. Shinin negó con la cabeza. No compares eso con esto. Esto no es una lección de amistad. Es una cuestión de seguridad. Y tú lo sabes, Spike. Has estado en las líneas, has peleado con nosotros. ¿Sabes lo que pasa cuando un error cuesta tanto problemas? Duilit apretó los labios, y Kadan se intentó intervenir con suavidad. Shinin, él no lo hace por imprudencia. Lo hace porque cree que hay más de una manera de cambiar, de proteger. La voz de Shinin tembló, apenas un instante. Proteger no es poner a tu gente en peligro solo para sentirte en paz con tu conciencia. El comentario atravesó la sala.
Spike se irguió, conteniendo el fuego que ardía en su garganta. No quería discutir, pero el tono de Shinin lo empujaba. No es mi conciencia, replicó con calma forzada. Es la suya. Si lo que dice es verdad, si realmente estás solo, ¿qué clase de monstruo sería si no lo intento? Shinin dio un paso adelante. Uno que sabe lo que está en juego. Luilig respiró hondo, mirando entre los dos. Kadance cerró los ojos, rogando que alguno cediera. Sterling tragó saliva. Sentía la tensión hundirse en el pecho, como si el aire de la sala pesara más de la cuenta. Entonces, sin pensarlo, Spike habló. Su voz fue un filo, cortante, impulsiva. Bueno, esa vez tampoco es que hicieras mucho. El silencio fue brutal. Nadie se movió. Kadance abrió los ojos, helada. Luilig giró la cabeza hacia Spike, incrédula, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Sunburst dejó caer su pluma, y Starling solo miró para otro lado, con una pezuña a un lado de su hombro. Shinin no respondió enseguida. Su mirada era fría, pero no de enojo. Era decepción pura. Spike se dio cuenta al instante del peso de lo que había dicho. Su fuego interno pareció apagarse. Quiso disculparse, pero la culpa lo paralizó. Shinin respiró profundamente. Entonces solo espero, dijo al fin, con un tono tan firme que dolía escucharlo, que tú puedas hacerlo mejor otra vez. Y dio media vuelta. Kadance lo siguió, llevando a Flurry dormida entre sus alas. Solo se detuvo un segundo junto a Spike, susurrando con ternura que se quebraba en el aire. A veces, proteger también significa perder. La puerta se cerró con un eco que pareció sellar algo más que una discusión. Luilig se quedó quieta, mirando el espacio vacío que Shinin había dejado. Sterling lo observó, sin saber si debía acercarse o dejarlo solo. Sabía que se arrepentía. Sabía que sus palabras habían salido desde el cansancio, no la malicia. Pero también sabía que, a veces, esas heridas decían más que cualquier disculpa. Y en medio de todo, Spike, sin levantar la mirada, comprendió que algo dentro de ese lugar se había roto. No por el cambiante, sino por él mismo.